Es momento de hablar de economía en France 24, por ello me acompaña en el estudio mi compañero Jorge Hurtado. Jorge, bienvenido. Iniciamos con los datos de las principales bolsas a la baja. Así es, la venta de activos de riesgo aumentó por la preocupación del estancamiento de la deuda en Estados Unidos. Todo después de una reunión en el Senado donde el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtieron que un impago de Estados Unidos por no elevar el techo de la deuda tendría graves consecuencias para la economía en ese país. Las declaraciones se dan luego de que los republicanos bloquearan por segunda vez un proyecto demócrata para elevar el límite de esta deuda. Cabe destacar, Valentina, que la deuda de Estados Unidos es la referencia mundial de endeudamiento. Esto dijo la secretaria del Tesoro. Es imperativo que el Congreso aborde el techo de deuda. Si no, nuestra estimación actual es que el Tesoro probablemente agotará sus medidas extraordinarias para el 18 de octubre. En ese momento, el Tesoro se quedaría con recursos muy limitados que se agotarán rápidamente. Estados Unidos dejaría de pagar por primera vez en la historia. La fe y el crédito de los Estados Unidos se verían afectados y nuestro país probablemente enfrentaría una crisis financiera y una recesión económica como resultado. Valentina, pero la pelea política entre republicanos y demócratas no es lo único que hizo caer las bolsas. La economía mundial enfrenta una acumulación de fuerzas estanflacionarias por el aumento de los precios de la energía en Europa y China, que impulsa la inflación y frena la recuperación de la recesión por la pandemia. Los economistas lo llaman estanflación. Este término se acuñó por primera vez en los años 60, cuando el ministro de Finanzas del Reino Unido juntó las palabras estancamiento más inflación para describir lo que estaba pasando en ese momento en su economía. Bueno, y se vuelve a usar en estos momentos. Vamos ahora con los indicadores de la jornada. Bueno, Wall Street cerró con pérdidas tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal sobre la inflación. Solo el índice Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes del mundo, vivió su peor día al perder un 2,83%. En Europa, las bolsas descendieron afectadas por la baja de las plazas internacionales y el retroceso del petróleo, según datos del mercado. Y en América Latina, la principal baja se dio en Brasil, afectada por el escenario exterior, con China y Estados Unidos como principales factores de inestabilidad. Cambiamos de tema porque hay noticias de las pensiones en Chile. Así es, la Cámara de Diputados de Chile aprobó el martes un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones que, de ser respaldados por el Senado, dará la posibilidad a que unos 10 millones de chilenos puedan retirar unos 17.000 millones de dólares. La propuesta fue aprobada con 94 votos a favor, 39 en contra y 9 abstenciones. Ahora será el Senado el que va a decidir si los chilenos podrán retirar por cuarta ocasión parte de los fondos destinados a sus futuras jubilaciones. En los primeros 3 retiros, los chilenos sacaron unos 50.000 millones de dólares y con un cuarto podrían agregarse otros 17.000 millones. Y en México, las autoridades brindaron datos sobre el empleo. Así es, un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía aseguró que el empleo se recuperó en agosto, pero la precariedad continúa en ese país. El desempleo en México se situó en un 4,3% de la población económicamente activa en el mes pasado, una cifra inferior al 5,3% del mismo periodo en 2020, cuando las economías estaban al borde debido a la pandemia. Aunque los números del empleo pueden percibirse como positivos, la ocupación informal en agosto de 2021 creció a 31,4 millones y se sitúa en el 56,4%. Esto significa, Valentina, que más de la mitad de las personas ocupadas en México laboran en la informalidad y la precariedad. Pues datos preocupantes. Jorge, cerramos con la cifra del día. Así es, la cifra es 12,3 millones de dólares dará el gobierno español en subvenciones para damnificados del volcán en la isla de La Palma. El dinero será destinado para alojamientos y ayudas. Ahí la lava destruyó 589 edificios y 21 kilómetros de carreteras. Bueno, y todavía no se ve que vaya a finalizar los daños de esta catástrofe. Pueden faltar días y subir un montón esta cifra. Jorge, muchas gracias por la información y a ustedes por su sintonía. Continúen con nosotros que hay más noticias aquí en France 24.